buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, LATINJuris. Ya. Sean ustedes bienvenidos a esta sexta jornada del Diplomado en Derechos Humanos, en esta ocasión para abordar el estudio de dos importantísimos instrumentos en materia de protección interamericana de derechos humanos, como lo son la Convención Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también la Convención para la abolición de la pena de muerte. Y en esta ocasión, para efectos de desarrollar estos contenidos, nos acompaña la doctora Jimena Rodríguez desde el Perú. La doctora Jimena Rodríguez es abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Además, es máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente se desempeña como docente en la Universidad de La Salle en el Perú, país en el que tuve el gusto de conocerla y pues desde ahí interactuar hasta el día de hoy, intercambiando en materia de derechos humanos. Así que, como siempre, es un honor, estimada doctora, bienvenida. Muy buenas noches, tiene la palabra. Muy buenas noches, doctora Damián, muchísimas gracias. No querría iniciar la sesión sin antes agradecerle a usted como cabeza de esta importante institución jurídica como es LATINJuris a nivel de todo nuestro continente, por haberme cursado la invitación a poder compartir el día de hoy con las y los colegas que nos acompañan desde diferentes partes del continente algunos puntos esenciales, como usted bien decía, sobre estos dos instrumentos internacionales que sirven de base al Sistema Interamericano de Protección en Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, que como veremos se ha aplicado gracias a la Corte Interamericana de forma directa ya en 2 sentencias, por mencionar algunas, y el Protocolo para la abolición de la pena de muerte. Mencionarles a las y los colegas que si desean no hay ningún problema, ya también la organización, también agradecer a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien está como co-auspiciador de este importante diplomado a nivel de nuestro continente. Al final de la sesión, las y los colegas van a poder realizar las preguntas que consideren pertinentes. Vamos a dejar, no se preocupen, el tiempo necesario para que todos y todas puedan plantear las dudas o tal vez si necesitaran que se repitiera algún punto en específico, nosotros encantados de la vida de volver a hacerlo, porque lo importante el día de hoy es que tengamos clarísimo a qué se refiere el Protocolo de San Salvador con estos derechos tan importantes como son los DESC, ahora DESCA, pero en su momento vamos a ver que nacen como derechos económicos, sociales y culturales, y el protocolo para la abolición de la pena de muerte. Más bien, si me permiten, de una vez disculparme, yo estoy saliendo de una broncolaringitis aguda, entonces si toso por ahí en el desarrollo de la sesión, desde ya les pido las disculpas del caso, ¿vale? Así que sin más preámbulo, pues vamos a empezar. Estimado doctor Armijos, si usted o alguien del equipo pudiera apoyarme compartiendo las diapositivas, que dicho sea de paso, también van a estar a disposición de la gentil concurrencia. Empezamos entonces. Listo, doctores. Entonces, nosotros para hablar de estos instrumentos internacionales, doctores, es importante que hagamos un pequeño recordatorio de cómo nace el sistema interamericano. ¿Por qué? Para que nosotros podamos comprender la gran amplitud que tienen estos instrumentos a nivel de nuestro sistema, ya que como abogados y abogadas, estimados doctores, y al ser instrumentos internacionales, y ojo con lo que voy a mencionar, nosotros podemos aplicarlos para las diferentes argumentaciones que nosotros pudiéramos realizar, ya sea en escritos, en sentencias. Tengo entendido que acá nos acompañan no solamente colegas en el libre ejercicio de la profesión, sino también fiscales, miembros del Ministerio Público, jueces y juezas, defensores públicos. Entonces, doctores, es importante que ustedes sepan que a nivel del sistema interamericano, estos instrumentos, nosotros, a través del control de convencionalidad, pues podríamos aplicarlos para una mejor argumentación. ¿Vale? Entonces, con esta primera idea, quiero que nos quedemos, doctores, y partamos de la misma. Perdón. Siguiente diapositiva. Muchas gracias.
Doctores, pero ¿cómo nace este sistema interamericano? Este sistema que, como han visto en el desarrollo de las diferentes sesiones que ya vienen tocando, han hablado pues de diferentes instrumentos internacionales. ¿Cómo nace nuestra OEA, nuestra Organización de Estados Americanos? Pues bien, doctores, en 1890 existía lo que en el continente se denominó la Unión Panamericana. ¿Vale? Y esta existió hasta 1948. Fecha, doctores, y tomemos nota de esto, por favor, en que se da la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y a la par se crea la OEA a través de la Carta Constitutiva de este organismo. Dicho sea de paso, doctores, y recordando un poquito nuestras sesiones de Derecho Internacional Público cuando nos encontrábamos en la licenciatura, sabemos que los organismos internacionales son sujetos de derecho internacional público y que estos se crean a través de documentos denominados cartas, ¿vale? Entonces, es a través de la Carta de la OEA en 1948, doctores, que se va pues creando este organismo internacional. Ya en los años 1950 y en adelante, doctores, en el seno de la OEA se comienzan a dar ya algunos instrumentos internacionales en donde podemos ver, dicho sea de paso, la importancia que ya los derechos de las mujeres van tomando para esta parte del continente. Se da la Convención Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer y la Convención Americana sobre la Concesión de Derechos Políticos de la Mujer. Luego, doctores, en 1959 es que se crea recién el primer organismo que va a componer el Sistema Interamericano de Protección en Derechos Humanos, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., y que en la actualidad está conformada por 7 comisionados y comisionadas que provienen de los diferentes países de la OEA y que son elegidos a través de la Asamblea General. Repito una vez más, 1959 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y entra en funciones, doctores, en 1960 al aprobarse su estatuto. Doctores, es, creo, oportuno mencionar que casi durante aproximadamente más de 10 años, la Comisión Interamericana fue el único organismo que se encargaba de la protección de derechos humanos en el continente. ¿Por qué? Porque la Corte todavía no se había creado. Es más, cuando se crea la Comisión Interamericana, doctores, esta no se crea con la facultad de poder investigar violaciones a derechos humanos. La comisión solo recibía denuncias y emitía recomendaciones a los estados, y si los estados hacían caso omiso de estas recomendaciones, pues ponía esto en conocimiento de la Asamblea General de la OEA. La CIDH, al darse cuenta de este gran vacío legal, es que desde el inicio comenzó a solicitar la facultad para investigar violaciones a derechos humanos a la Asamblea General de la OEA. Y en buena cuenta, doctores, perdón, es que a posteriori, doctores, específicamente en 1966, ya recibe la función de poder tramitar denuncias relativas a violaciones a derechos humanos. En 1966. Luego, doctores, ya con la dación, con la redacción del famoso Pacto de San José, o conocido por todos y todas nosotras como Convención Americana sobre Derechos Humanos, es que en este instrumento, doctores, en 1969, se crea por fin la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miren cuánto tiempo pasó, doctores, desde la creación de la CIDH hasta que se crea el segundo organismo que conforma el Sistema Interamericano de Protección en Derechos Humanos. Se crea con el Pacto de San José en 1969 y entra en funciones 10 años después, en 1979, a lograr todas las ratificaciones que se solicitaban en el mismo documento para que la Corte pudiera entrar en funciones tanto contenciosa como consultiva. Además, doctores, con la dación del Pacto de San José, se reforzaron ya algunos atributos que la
Comisión Interamericana venía ejerciendo, tales como, les mencionaba, la emisión de informes por país, la emisión de informes temáticos, la tramitación de denuncias sobre derechos humanos, las visitas in situ que la Comisión realiza a los países para comprobar efectivamente cuál es la situación actual de los derechos humanos. El día de hoy, por ejemplo, les comento, en horas de la mañana se presentó el informe que la Comisión ha elaborado sobre la situación de los derechos humanos en Perú, doctores, a raíz de la protesta social, como ustedes conocerán, por la situación que se dio en relación al expresidente Pedro Castillo y la actual presidenta Dina Boluarte. Entonces, doctores, a partir de ahí, como les digo, la comisión refuerza sus funciones y es que a partir de ya con la instalación y con la entrada en funciones de la Corte Interamericana, ya tendríamos a los dos organismos que en buena cuenta conforman nuestro sistema interamericano. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Esto me pareció muy importante, doctores, que nosotros tuviéramos la idea de cómo se había creado el sistema, como les digo, para mejor comprender cuál es la fuerza que tiene el sistema. Además, doctores, que recordemos una vez más nuestras clasecitas de la licenciatura de Derecho Internacional Público, que cuando los estados, por ejemplo, ratificamos el Pacto de San José, estamos en la obligación de cumplir con los instrumentos internacionales en base a dos principios fundamentales. ¿Y en qué se basa la obligatoriedad de los estados para cumplir con los tratados internacionales que éste ratifica? En el Pacta Sunt Servanda, o conocido por todos y todas nosotras, doctores, como los tratados deben cumplirse, y el principio de la bona fide o principio de la buena fe. Ambos principios, como ustedes bien saben, doctores, se encuentran en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Repito una vez más, estos dos principios que nos obligan a nosotros, como Estado ecuatoriano, como Estado boliviano, como Estado mexicano, como Estado peruano, a cumplir con los instrumentos internacionales, radican en dos principios. El Pacta Sunt Servanda, o los tratados deben cumplirse, y el principio de la bona fide o la buena fe. Ambos se encuentran en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Pues bien, doctores, ahora ya, después de esta breve introducción y aterrizando específicamente en el primer instrumento que nos toca comentar el día de hoy, el Protocolo de San Salvador, debemos mencionar que cuando se da la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 26, perdonen, doctores, se estipula literalmente, doctores, respecto de los derechos en su momento económicos, sociales y culturales, y los podemos ver ahí en la diapositiva, que los estados se comprometían a adoptar las providencias, tanto a nivel interno como a nivel de cooperación internacional, para lograr progresivamente la plena efectividad de estos derechos, en razón a los recursos con los que el Estado pudiera contar. Es decir, cuando se da el Pacto de San José, ya se hablaba de derechos económicos, sociales y culturales, doctores, pero de manera muy general, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, específicamente el artículo 26 del Pacto de San José. Es en 1957, doctores, cuando se da una reforma a esta Carta de Constitución de la OEA, que recuerdan que les mencioné hace unos minutos, que es con lo que se crea la Organización de Estados Americanos. Y en 1957 se da el Protocolo de Buenos Aires. Y este Protocolo de Buenos Aires, en el artículo 34, estipulaba, digamos, unos ítems un tanto más amplios respecto de los de los derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí mencionaba, doctores, tales como que las personas o integrantes de este continente teníamos derecho a oportunidades sanas de empleo, a vivienda y nutrición adecuadas, a salarios justos, a trabajo digno, doctores. Entonces ya en este artículo, el artículo 34 del Protocolo de Buenos Aires, que reforma la Carta de la OEA, doctores, podemos ver que ya se comenzaba a vislumbrar derechos muchos más específicos relativos a los económicos, sociales y culturales. A posteriori, doctores, tanto en 1992 como en 1993 se dan
2 reformas más a la Carta de la OEA, en Washington y en Nicaragua, y relativas específicamente a los DESC. Y en estas, doctores, se establecieron objetivos básicos del desarrollo integral que los estados deberían desarrollar para lograr la efectiva eficacia de los DESC. Dicho sea de paso, doctores, y recordando un poquito lo que nos mencionaba Carol Basek y René Cassin, estos dos grandes doctrinarios de los derechos humanos, repito una vez más, Carol Basek y René Cassin, los derechos económicos, sociales y culturales, y ahora también ambientales, doctores, porque esto es otro de los puntos que sí en los que me gustaría hacer especial énfasis. Ahora los derechos ambientales forman parte de los DESC y se han convertido en DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por la importancia que el medio ambiente ha adoptado en los últimos años, gracias, doctores, a la crisis global ecológica que vivimos. Estimados doctores, los derechos de esta segunda generación, como los denominan estos doctrinarios, son derechos que imponen a los estados obligaciones de hacer, a diferencia de los derechos de primera generación que obligan a los estados a abstenerse para lograr la eficacia de estos derechos. Entonces, los derechos de segunda generación, o DESCA, como se les conoce en la actualidad, repito una vez más, imponen a los estados obligaciones de hacer, como vamos a ver en unos minutos más en jurisprudencia que les vamos a compartir, doctores, para lograr la efectiva realización de estos derechos, tal y como está estipulado en el artículo 26 del Pacto de San José. Pero ojo, doctores, con lo que voy a decir, ojo, en relación a los recursos con los que estos cuentan, ¿vale? Por favor, en relación a los recursos con los que estos cuentan. Por ejemplo, si el Estado tiene recursos para poder promover o crear más colegios o mejorar la formación de los profesores o crear más centros de salud, que dicho sea de paso, el derecho a la salud creo que a nivel mundial, no solamente en nuestro continente, estuvo sobre la mesa, doctoras, en relación a lo que ustedes y yo, bueno, pasamos con la pandemia por COVID-19. Sabemos que una de, digamos, de las grandes deficiencias que han tenido nuestros sistemas de salud ha sido eso, no contar con los elementos o los materiales suficientes para hacerle frente a la pandemia por COVID-19. Entonces, doctores, mucho ojo, los estados están en la obligación de hacer. Los DESCA obligan a los estados a realizar acciones concretas para poder garantizar estos derechos, estos famosos derechos DESCA. Siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, el protocolo de San Salvador, doctores, como bien hemos visto, si bien es cierto, se han dado reformas a la Carta de la OEA, pero en la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos solo se hablaba del artículo 26. Entonces, en la Asamblea General de la OEA se dieron cuenta de que era necesario, pues, tener un poco más disgregados estos derechos, ¿no? Y es en 1998 que se aprueba este famoso protocolo de San Salvador. Repito una vez más, es en 1998 que se aprueba el protocolo de San Salvador, conformado en buena cuenta por 2 artículos, siendo ratificado por el Estado ecuatoriano en 1993, por el Estado peruano en 1995, doctores, y por México en 1996, para que tengan también este dato, doctores. Pero, profesora, ¿por qué nos dice o por qué es importante que usted nos mencione el año en que estos instrumentos han sido ratificados por el Estado, es decir, firmados por el Estado? Porque a partir de ahí, doctores, es que puede entrar en vigencia y puede ser considerado parte del derecho nacional. A nosotros no se nos podrían imponer obligaciones previas, sino que las obligaciones a los estados son impuestas a partir de que éstas son asumidas de manera voluntaria y que los estados ratifican estos instrumentos internacionales. Por eso es que es muy importante, doctores, que siempre sepamos en qué año se ratificaron estos instrumentos, porque a partir de esa fecha es que a los estados se les puede exigir el cumplimiento de los mismos. Vale, doctores. ¿Y qué trae el protocolo de San Salvador? Siguiente diapositiva, estimado doctor. Doctores, dicho sea de paso, yo les había mencionado hace unos minutos la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Ojo, recordemos que los tratados son todos los instrumentos internacionales, estimados doctores, independientemente de su denominación. Puede ser convención, puede ser armisticio, puede ser acuerdo de sede, puede ser protocolo, puede ser carta,
pero todos son tratados internacionales y a todos estos instrumentos se les aplica la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. ¿Y qué es un protocolo, doctores? En buena cuenta, si nos vamos a poner, como diría mi profesora Elizabeth Salmón, más papistas que el Papa, un protocolo es una manera de desarrollar más ampliamente un tema que en el documento principal no se haya desarrollado muy ampliamente. En este caso, los derechos económicos, sociales y culturales. Y el protocolo de San Salvador es lo que trae son derechos específicos a los DESC, en donde va a estipular en qué consiste cada uno de estos derechos y en buena cuenta cuáles son los alcances y límites de estos derechos. En el protocolo de San Salvador tenemos derechos tales como el derecho al trabajo, los derechos sindicales, y por acá tenemos abogados laboralistas, les invito a revisar, doctores, el protocolo de San Salvador, el derecho a la seguridad social, que como ustedes bien saben, doctores, el derecho a la seguridad social está conformado por dos derechos principales, que son el derecho a la salud y el derecho a la pensión. Repito una vez más, el derecho a la seguridad social, que está conformado por dos derechos, el derecho a la salud y el derecho a la pensión. También fíjense que el protocolo de San Salvador ya tocaba el tema del medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, la protección a los minusválidos, el derecho de acceso a la cultura y también, muy importante, doctores, el derecho a la constitución y protección de la familia, además de la niñez. Entonces, como vemos, doctores, este protocolo sí se hacía necesario porque el artículo 26 que nosotros hemos revisado previamente era un artículo, si me permiten, casi de una cláusula abierta, ¿no? Y acá ya vamos aterrizando en derechos específicos relativos a los DESC y ahora, como les digo, doctores, ahora ya denominados DESCA. Siguiente diapositiva, por favor, estimado doctor. Gracias. ¿Y cuáles son los principios que en buena cuenta rigen al protocolo de San Salvador, doctores? Siguiendo a mi querido amigo Fabián Salvioli, podríamos mencionar a dos principios esenciales. Como ustedes saben, doctores, a través de la doctrina de los derechos humanos, son varios los principios que se aplican al momento de interpretar estos derechos, ¿no? Por ejemplo, la mayor ponderación de derechos, el principio pro persona, pero para el protocolo de San Salvador se habla de dos principios específicos. El principio pro persona. ¿Qué significa el primer principio pro persona? Que todos los artículos del protocolo siempre van a ser interpretados de manera que protejan más a la persona humana. Repito una vez más, todos los artículos de este protocolo deben ser interpretados de forma que protejan cada vez más a la persona humana, cumpliendo con lo que nos dice el artículo 26 del Pacto de San José, el famoso desarrollo progresivo. Entiéndase, progresividad, no regresividad. ¿A qué entiendo esto? Que si, por ejemplo, yo como Estado indico que no debe haber ningún tipo de discriminación de acceso a la educación, por ejemplo, ni por cuestiones de salud ni por orientación sexual, yo el día de mañana como Estado no podría dar una norma que vaya en contra de estos doctores porque estaría regresando, estaría retrocediendo en el reconocimiento que se ha hecho ya del derecho. Entonces, repito una vez más, doctores, el principio pro persona tiene que ver con todo lo que proteja más al individuo. Y además, doctores, además del principio pro persona, tenemos el principio pro sociedad. Cuando estamos hablando de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, doctores, estamos hablando, si se han dado cuenta, más que de la esfera individual, de la esfera colectiva, porque no hablamos solamente de la protección del derecho a la salud del doctor Centeno, del doctor Hoyos, hablamos de la protección del derecho a la salud de toda la población del Ecuador, de toda la población del Salvador, de toda la población de México, doctores. Entonces, son derechos que tienen que ver específicamente con proteger los derechos colectivos. Así y mi profesor Eusebio Fernández se enoje conmigo de la Carlos III porque para Eusebio Fernández no existen derechos colectivos. Yo sí asumo, doctores, que sí existen derechos colectivos y que estos se pueden proteger a través de leyes generales, ya sea instrumentos internacionales o las constituciones políticas de nuestros países. Entonces, pro sociedad, doctores, principios
que rigen el protocolo de San Salvador, pro persona y el principio pro sociedad. ¿Y cuáles son las características de los derechos que se encuentran dentro del protocolo de San Salvador? Pues tenemos dos características que obviamente sí resaltan de los derechos humanos, doctores, pero que ahora nos calzan como anillo al dedo para este protocolo específicamente. Las características de interdependencia e indivisibilidad. Y profesora, ¿de dónde menciona usted esto? Del mismo preámbulo del protocolo, porque doctores, ahí se menciona que los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos no pueden ejercerse si es que no se hacen factibles tampoco los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, que si bien es cierto, existen derechos civiles y políticos que se estudian con determinadas características, existen DESCA que se estudian con determinadas características, los derechos, doctores, son complementarios porque de cierta manera no podemos hablar, por ejemplo, de una vida digna en la tercera edad si es que yo no cuento con un monto pensionario que me permita mantener esta vida digna, que me permita tener acceso a la alimentación, a la salud, a la recreación, por mencionarles algunos derechos, doctores. Entonces, como ven, estos derechos, doctores, hay una interdependencia y una indivisibilidad entre ellos. Como les digo, a veces nosotros hemos revisado cada uno de estos derechos de manera individual para una mejor comprensión. Pero lo que tenemos que tener clarísimo, doctores, es que todos estos derechos son interdependientes, son indivisibles y se necesitan los unos y otros, por ejemplo, para lograr la tan famosa vida digna o el concepto de dignidad humana que en su momento el gran filósofo y jurista español Gregorio Peces Barba nos mencionaba a nosotros, ¿no? Recordemos, doctores, que la dignidad humana es la base, es la piedra angular, tanto de los derechos humanos como de los derechos fundamentales. La dignidad humana es una característica que tenemos ustedes y yo simplemente por el hecho de ser seres humanos. Nada más, es como diría o como decía en su momento, que en paz descanse Gregorio Peces Barba, es como nuestra piel, doctores. Es algo indivisible, algo que no nos pueden quitar. Y en buena cuenta, doctores, esta dignidad humana que está puesta, que está sostenida en 4 pilares fundamentales, en 4 subvalores fundamentales, estimados doctores, que son la igualdad, la libertad, la seguridad y la solidaridad. Repito una vez más, doctores, la igualdad, la libertad, la seguridad y la solidaridad. Entiendo que esto lo han visto o lo van a ver a posteriori, doctores, en otra ya disertación, pero perdónenme, doctores, solo quería recordarles ello para que no nos olvidáramos de estos puntos importantes, ¿no? La libertad, entendida, doctores, como el derecho o la potestad que yo tengo de hacer o no hacer, pero siendo consciente de los actos que esto pueda traer, ¿no? La igualdad, doctores, en el hecho no entendida como la igualdad de los antiguos. A nosotros muchas veces nos han dicho, es que todos somos iguales, doctores. Ese era el concepto de los antiguos, porque, por ejemplo, ahora yo los puedo ver a muchos de ustedes a través de sus máquinas. Unos usamos lentes, otros no usamos lentes, unos somos hombres, otros somos mujeres, unos somos fans del Barça, otros somos fans del Real Madrid. Entonces, no todos somos iguales, doctores. ¿A qué se refiere el principio de igualdad de los modernos? A que todos los que nos encontremos en la misma situación seamos tratados de la misma manera, ¿vale? Ese es el principio de igualdad en la actualidad, doctores. No es que todos seamos iguales, porque en esta misma distinción es lo que nos hace ricos a cada uno y a cada una como seres humanos, pero que todos los que nos encontremos en la misma situación seamos tratados de la misma manera. Luego tenemos el principio el subvalor de la seguridad jurídica, como esta tercera parte de esta mesa llamada dignidad humana, doctores. La seguridad tiene que ver muchísimo con lo que yo mencionaba hace unos minutos, la seguridad jurídica. El hecho de que yo soy consciente, por ejemplo, de que si mi Estado en este estadio ha violado el artículo 13 del Protocolo de San Salvador relativo al derecho a la educación, yo puedo acceder a un órgano jurisdiccional, doctores, ya sea a nivel interno o a nivel internacional, para que se haga respetar este derecho. Es decir, que yo no quedo desamparado. Existe una seguridad jurídica, doctores, que va a hacer que mi derecho no quede sin amparo en caso yo considere que este ha sido violado, ya sea por particulares o por agentes estatales. Y el último subvalor que compone la dignidad humana
estimados doctores, estimadas doctoras, es la famosa solidaridad. Y ya se hablan de los derechos también de tercera generación, doctores, de tercera y un poquito ya de cuarta, sobre los derechos de la solidaridad. La solidaridad, doctores, es este concepto que nos hace entender que vivimos en comunidad. Perdonen, en buena cuenta, doctores, yo no podría ir en contra de la cooperación internacional de los estados, porque no solamente voy a ir en contra de un país, sino en contra del derecho al desarrollo que podría tener este estado. Entonces, la solidaridad, doctores, nos hace caer en cuenta de que vivimos en comunidad y que tenemos que comportarnos para el bien no solamente a nivel individual, sino también de nuestra comunidad. Entonces, ya sabemos, doctores, Gregorio Peces Barba, dignidad humana, libertad, igualdad, seguridad y solidaridad. Y como hemos visto, doctores, estos derechos DESCA ahora son interdependientes e indivisibles. Siguiente diapositiva, estimado doctor, por favor. Y listo, doctores. Entonces, para ir cerrando con el protocolo de San Salvador, porque el día de hoy tenemos un protocolo más que tenemos que revisar, me gustaría mencionarles dos casos que por coincidencias de la vida, doctores, han sido en relación al Estado ecuatoriano, ¿vale? Un caso del año 2015, el caso González Luis y otros versus Ecuador, y un caso del año 2020, que de hecho es conocido por todos y todas ustedes, el caso Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador, doctores. Y profesora, ¿por qué está mencionando justo estos casos? Porque, doctores, en estos dos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado ecuatoriano como responsable de la violación del artículo 13 del Protocolo de San Salvador. Antes de estas sentencias, doctores, siempre se había hablado por ahí del artículo, en el caso Lagos del Campo versus Perú, el artículo 26 de la Convención Americana. Perdonen, doctores, se hablaba de otros artículos en buena cuenta de la Convención Americana, pero como que no se cogía de manera directa el protocolo de San Salvador. Y es en el año 2015, en este primer caso de González Luis y otros, para los que no saben el contexto, los voy a poner un pequeño resumen del caso. De igual, ya saben que la página de la Corte además tiene resúmenes de estos casos, o si desearan revisar la sentencia completa, también pueden acceder a la página de la Corte, doctores. El caso González Luis y otros, desde la sentencia del año 2015, se relaciona a la presunta responsabilidad del Estado ecuatoriano por la afectación a la vida digna e integridad de Thalía González Luis, en ese momento menor de edad y identificado con las siglas TGGL, ¿no? Como consecuencia del contagio por VIH tras una transfusión de sangre que se realizó en 1998, cuando la niña tenía solo 3 años de edad. La sangre que se había utilizado para su transfusión provino del sangre de la Cruz Roja de Azuay, si mi memoria no me falla, sin que supuestamente el Estado hubiera cumplido adecuadamente el deber de garantizar, supervisando y fiscalizando la calidad de la sangre que estas entidades pues ponían a las personas que iban a requerirlas. ¿Vale? Y en buena cuenta, doctores, después de que la familia de la niña Thalía agotó todos los recursos internos en Ecuador, se dirigieron ante el sistema interamericano. El sistema interamericano, doctores, además de declarar violaciones de algunos artículos de la Convención Americana, declaró que el Estado ecuatoriano había violado el artículo 13 del Protocolo de San Salvador y además recordó, doctores, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había indicado que para poder garantizarse efectivamente el derecho a la educación se tenía que cumplir con 4 características esenciales e interrelacionadas. Primero, la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Repito una vez más, para que los estados, ojo, porque recuerden, doctores, si bien es cierto, sale una sentencia en relación a un estado, estos estándares van para todos los que formamos parte del sistema interamericano, entonces no solamente para Ecuador, sino también para Bolivia, para México, para Perú, para El Salvador y los demás estados, doctores, que les comento, formamos parte del sistema interamericano. Entonces, la Corte en esta sentencia
al hablar sobre el artículo 3 del Protocolo de San Salvador, nos dice, doctores, que el derecho a la educación debe cumplir con 4 características esenciales, que son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Y en buena cuenta, doctores, en este caso específico, para las personas que conviven con VIH o SIDA, también deben tener, 1, el derecho a disponer de la información oportuna y libre de prejuicios sobre el VIH-Sida. 2, el derecho también a que no se le puede impedir el acceso a los centros educativos y el derecho, en tercer punto, que la educación promueve la inclusión y la no discriminación dentro del entorno social. Esto específicamente sobre el artículo 13 del Protocolo de San Salvador. Vamos con el siguiente caso, estimados doctores. El siguiente caso que es de Paola Guzmán Albarracín, que ella fue una joven que fue víctima de abuso y acoso sexual por parte del vicerrector del colegio público donde estudiaba. El agresor, de acuerdo a los hechos del caso, aprovechó su posición de autoridad para, a través del engaño, ganar la confianza de Paola y ejercer acoso sexual en su contra desde que Paola tenía 14 años. El acoso culminó con el abuso sexual de Paola, estimados doctores, cuando Paola ya tenía 15 años aproximadamente. Producto de esto, Paola fue presionada por su agresor para que interrumpiera su embarazo con el médico del colegio, quien además, para poder acceder a esto, también lo obligó a tener relaciones sexuales con él. Todos hechos condujeron a que Paola ingiriera fósforo blanco para intentar suicidarse antes de subir al bus escolar que la llevaría al colegio en el año 2002. A pesar de que las autoridades conocieron el riesgo para la vida y la salud de Paola, apenas se puso esto en su conocimiento, los funcionarios decidieron no ejercer ningún tipo de auxilio médico de emergencia y por el contrario, Paola, encontrándose al lado de su agresor, fue obligada a rezar y a pedirle perdón a Dios por el acto de desear quitarse la vida. Fue la madre de la víctima, la señora Petita Albarracín, quien, alertada por las compañeras de Paola, la llevó por cuenta propia al hospital para que pudiera recibir atención médica de urgencia. Lamentablemente, Paola murió el 13 de diciembre del año 2002. En razón a esto y además de declarar, que el Estado ecuatoriano no había hecho las debidas diligencias respecto al artículo 825, garantías judiciales y protección judicial, además de otros derechos, también este caso es interesante, doctores, porque también acá la Corte declaró que el Estado ecuatoriano había violado el artículo 13 del Protocolo de San Salvador relativo al derecho a un ambiente seguro respecto a la educación, teniendo como base, doctores, los estándares de la sentencia González Luis. Recordarán lo que yo les mencionaba, ¿no? Aceptabilidad, adaptabilidad y los demás, doctores, digamos, elementos esenciales que en este caso, de acuerdo a la Corte, pues el Estado ecuatoriano no habría cumplido. Y al final declaró responsable a Ecuador por violación al derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la honra, a la dignidad, el artículo 19, derechos del niño, en relación con el artículo 13 del Protocolo de San Salvador. ¿Listo? Ahora sí, estimado doctor, siguiente diapositiva, por favor. Gracias, muchísimas gracias, estimado doctor. Entonces, perdonen, doctores. ¿Por qué he reservado este espacio para el protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte? Porque es un protocolo bien pequeñito, doctores. Tiene 2 artículos, ¿vale? El protocolo, pero ojo, no por eso menos importante, porque vamos a ver ahora cuáles son las características que tiene este protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte. Este protocolo, doctores, es asumido en 1990 en la ciudad de Asunción, Paraguay. A Ecuador lo ratifica en 1998, doctores, y también como dato extra, les digo que México lo ha ratificado en el año 2007. También como dato les digo que Perú todavía no lo ha ratificado. También como dato también para ustedes como legislación comparada. Siguiente diapositiva, estimado doctor. Muchísimas gracias. Doctores, ¿y qué nos dice el protocolo de San Salvador, doctores? Este protocolo para la abolición de la pena de muerte. Doctores, ya en el sistema interamericano teníamos un antecedente, que era la opinión consultiva número 3. Como ustedes saben, en la Corte Interamericana, como yo les mencionaba al inicio de la disertación, tiene 2 funciones. Función contenciosa, que es la que se encarga de dirimir controversias y emitir sentencias como las que acabamos de mencionar, y una función consultiva, que es cuando los estados o la Comisión Interamericana le hacen preguntas para que interprete cuál es el alcance de algunos artículos de la Convención Americana.
Y en este caso, doctores y doctoras, la Corte en el año 83 emite la opinión consultiva sobre las restricciones a la pena de muerte, ¿no? Y en buena cuenta, doctores, nos dice en esta opinión consultiva del año 83 que existen 3 grupos de limitaciones para poder, digamos, interponer la pena de muerte. En primer lugar, la aplicación de la pena de muerte o la imposición está sujeta al cumplimiento de reglas procesales específicas que deberían vigilarse en ciertos países. En segundo lugar, el ámbito de aplicación de la pena de muerte debería reducirse a los delitos más graves, ¿listo? Y no a delitos políticos. Y en tercer punto, doctores, que era necesario entender ciertos aspectos de la persona del reo a través de las cuales podría imponerse no la pena de muerte, sino una pena inmediatamente inferior. Pero doctores, de igual, siempre, si bien estamos viendo, estamos en el año 1983, algunos países de nuestro continente todavía tenían en su legislación penal, pues, la pena de muerte. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Es en razón de ello, doctores, que a posteriori, como hemos visto, se da la aprobación del protocolo para la abolición de la pena de muerte. Y en este protocolo, doctores, que es bien chiquitito, como yo les decía, está conformado por 2 artículos. En el primero se establece que los estados partes, es decir, los estados que ratifiquen este protocolo para la abolición de la pena de muerte, no podrán aplicar en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción. Ojo, y cuando hablamos de sometida a su jurisdicción, también estamos hablando de extranjeros que se puedan encontrar dentro del territorio de los estados, que si bien es cierto, no sean connacionales, en ese momento se encuentran siendo parte del territorio, o sea, se encuentran dentro del territorio de los estados. Y el artículo 2, me parece que es uno de los puntos más importantes que nos trae este protocolo, estimados doctores, que no se admitirá ningún tipo de reserva. Reserva, doctores, son excepciones que los estados podemos hacer a unas convenciones internacionales. Por ejemplo, yo como Estado peruano voy a ratificar un convenio, pero voy a hacer reserva respecto del artículo 3. Hacer reserva significa que no lo voy a aplicar. En este caso, y miren la particularidad de este protocolo, doctores, este protocolo no acepta ningún tipo de reserva. Es decir, los que los ratifiquemos no podemos aplicar de ninguna manera la pena de muerte, en buena cuenta, doctores. Pero en el artículo 2.1 nos deja como que un ámbito a discrecionalidad de los estados, ¿no? Que el estado que forma, que en buena parte, doctores, nosotros vamos a poder hacer las adhesiones que consideremos pertinentes a nuestra legislación nacional para poder aplicar este protocolo para la abolición de la pena de muerte. Ahora bien, en el 2.1 se menciona que la pena de muerte podría estar reservada para casos, pues, del derecho internacional por delitos sumamente graves de carácter militar, ¿no? Pero de igual, doctores, estamos hablando de situaciones demasiado extremas. Y cuando hablamos en el derecho internacional del derecho de guerra, siguiente punto, por favor, estimado doctor, siguiente diapositiva, hablamos específicamente del derecho internacional humanitario, doctores. Y en buena cuenta, doctores, cuando hablamos del derecho internacional humanitario, nos estamos refiriendo a los 4 convenios de Ginebra y a los 3 protocolos adicionales. Repito una vez más, 4 convenios de Ginebra, que son para los combatientes, a los que tienen el conflicto en tierra. En el mar, doctores, el trato debido a los prisioneros de guerra y el trato que se debe dar a la población civil, además de los protocolos adicionales para los conflictos armados de carácter internacional y para los conflictos armados de carácter no internacional. ¿Listo, doctores? Entonces, como que este protocolo siempre deja a discrecionalidad de los estados el hecho de que en situaciones extremas se pudiera aplicar. Pero ya sabemos, doctores, que inclusive el derecho internacional humanitario cuenta con principios rectores. Y estos principios rectores son 2 básicos, doctores, que es el principio de distinción y el principio de humanidad, que como sabemos que en época de guerra, doctores, solamente se van a poder atacar elementos o que sean partes de los objetivos militares, siempre protegiéndose a la población civil y aquellos que no participan o siendo heridos de guerra ya han dejado de participar en las hostilidades, ¿vale? Principio de distinción. Y el segundo principio, doctor, es el principio de humanidad, que en buena cuenta establece que a todos las y los combatientes se les debe tratar con un principio mínimo de humanidad. Entiéndase, no se les debe hacer sufrir o hacer padecer sufrimientos innecesarios, estimados doctores. Por ende, acciones como la tortura y demás, doctores, están proscritos por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora sí,
Siguiente diapositiva, cumpliendo con mi promesa, doctores, y dejándoles un tiempo considerable para poder absolver sus preguntas, dudas y consultas. Les agradezco a todos por su gentil atención y quedo presta a poder responder las dudas que tengan a bien comentarme esta tarde ya del 3 de abril del 2023. Muchísimas gracias, doctora Armijos. Muchísimas gracias, colegas. Doctor Armijos, perdone, no le puedo escuchar. No sé si creo que Sí, está mal. ya, creo que ahí está bien. Fue culpa mía. Le decía, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tan interesante ponencia. Voy a revisar algunas preguntas que nos han compartido por parte de nuestro público, tanto en Zoom como en redes sociales. Tenemos por aquí, bueno, Elmer Morales nos dice si nos podría compartir la presentación de las conferencias. Bueno, ya lo gestionaremos con la doctora. Javier Fey dice, doctora, ¿el protocolo fue adoptado después de ser ratificado por los estados? Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Y aprovecho esto también porque creo que eso no lo mencioné en mi ponencia. Cuando nosotros elaboramos un instrumento internacional, en el mismo instrumento, para que éste pueda surtir efectos, tenemos que colocar cuál es la cantidad de estados que necesitamos que lo ratifiquen. Si no tenemos la ratificación mínima de los estados, el instrumento no puede comenzar a funcionar. Un ejemplo de ello, doctores, tal vez yéndonos un poquito fuera del sistema interamericano, fue el Estatuto de Roma. Recordemos, doctores, que nosotros teníamos el Estatuto de Roma redactado con el que trabaja la Corte Penal Internacional, como bien saben ustedes, durante muchos años, pero hasta que no tuvimos la cantidad de ratificaciones necesarias, el estatuto no se pudo poner en práctica. Lo mismo sucede con el Protocolo de San Salvador, con el Protocolo para la Abolición de la Pena de Muerte y otros instrumentos internacionales, doctores. Nosotros como abogados y abogadas siempre hemos dicho, doctores, ¿no? En el derecho todo tiene que estar bien escrito, entonces ahí está estipulado cuál es el mínimo de ratificaciones que se necesita para que los estados podamos comenzar a utilizarlo. Por ejemplo, puede ser que el día de mañana, se me ocurre ahora, ¿vale? Vamos a inventar. Se me ocurre que mañana se da la convención sobre los derechos de acceso a las nuevas tecnologías, ¿vale? Perú, México, Salvador, el Perú lo ratificamos, pero necesitamos que al menos 10 países lo ratifiquen. Puede ser que recién en el año 2025 logremos estas 10 ratificaciones. Por ende, doctores, a pesar de que Perú, Ecuador, El Salvador, México, Bolivia lo hemos ratificado en el 2023, recién podemos comenzar a utilizarlo en el 2025, que es cuando se han realizado las ratificaciones que el mismo instrumento exigía. No sé si con ello pude resolver a su pregunta, estimado doctor. Espero que sí. Seguro que sí, doctora. Tenemos además levantada la mano del doctor Juan Carlos Rebollo Terrazas. Lo escuchamos, doctor. Su micrófono, doctor. Ya, ahí está prendido su micrófono, doctor. ¿Nos escucha? Nosotros no le escuchamos. No sé, doctora, si usted de pronto le escucha o es solo No, problema. doctor Rebollo, si desea puede ir escribiendo su pregunta, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Sí, mientras vamos resolviendo otras preguntas. Correcto, correcto, por favor. Eduardo Puruncajas nos dice, en el caso Guzmán Albarracín, la declaración de responsabilidad ocurrió tras 18 años. No existe un tiempo para que se pronuncie. La justicia que tarda no es justicia, dice. Gracias, doctor. Y eso que dice el doctor no es, lo dice la OIT, justicia que tarda no es justicia, la Organización Internacional del Trabajo. Lamentablemente, doctores, y creo que esa es una de las, si alguien está haciendo dicho sea de paso una tesis de doctorado o una tesis de maestría, creo que este es un buen tema, no tenemos un código procesal interamericano. Tenemos una convención americana, pero no hay un código procesal. Entonces, los que litigamos en el sistema interamericano tenemos que basarnos en la convención americana, en los estatutos de la comisión y de la corte, doctores, en los reglamentos tanto de la comisión como de la corte, pero un código procesal interamericano buenamente no hay. Entonces, yo diría que hasta ahora es uno de los vacíos que al menos hasta la fecha tenemos, estimados doctores. Y dicho sea de paso, como ustedes saben, ya el sistema interamericano recibe pues denuncias de violaciones de todos
nuestro continente. Entonces, la carga procesal, doctores, es por lo menos bastante grande, ¿no? Entonces, para que un caso, por ejemplo, pueda llegar ante la corte, pasa un tiempo bastante considerable, doctor. Y si no hay movimiento procesal por las partes, también los casos, dicho sea de paso, pueden esperar en fase de comisión 10, 12 años, 15 años, doctores, repito una vez más, si no hay movimiento procesal propiamente dicho, ¿no? Por eso sí, una vez que llega a corte, estimados doctores, yo les diría que más entre año y año y medio ya uno puede estar esperando que haya una sentencia en buena cuenta en relación a ello. Pero ojo, siempre y cuando, perdón, siempre y cuando, digamos, los medios probatorios que estamos presentando convenzan a la Corte, porque puede ser como el caso Muelle Flores versus Perú, en donde la Corte declaró que el Estado peruano no era responsable internacionalmente por los presuntos derechos violados que se alegaban en contra del Estado peruano. Entonces, ahí también, como abogados, doctores, ustedes saben que como abogados pueden litigar ante el sistema interamericano, mucho cuidado con los medios probatorios que acompañamos para poder convencer a los magistrados de la Corte de la posición que estamos asumiendo. Muy bien, doctora. Tenemos además una pregunta de Marco Hoyos que dice, el gobierno de Nicaragua, a través de una dictadura, viola constantemente el protocolo de San Salvador. ¿Cuándo puede ser sancionado? Gracias, doctor. Para eso tendríamos nosotros que presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana, estimado doctor. Dicho sea de paso, si mi memoria no me falla, este año la Comisión también ya ha sacado, o el año pasado, un informe sobre cuál es la situación actual de los derechos humanos en nuestros países, doctores. Entonces podríamos revisarlo, no estaría de más. O si no, recordemos, doctores, que el sistema interamericano sanciona países. Entonces, para poder acudir al sistema, tenemos que tener en claro 4 reglas procesales que no las digo yo, están en la misma Convención Interamericana. 1, haber agotado vía interna, porque el sistema interamericano es subsidiario. 2, que todos en caso que fuéramos un sindicato o un grupo de personas que estamos accionando, todos estemos debidamente identificados. 3, que no exista por los mismos hechos otra denuncia contra nuestro Estado en otro organismo internacional. Por ejemplo, yo no puedo ir a solicitar que se declare violador al Estado X, mientras también tengo una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, ¿vale? Y 4, estimado doctores, que no hayan pasado 6 meses, ojo con lo que voy a decir, escuchen todos, 6 meses desde la notificación de la resolución que pone fin en sede interna. ¿Vale? Notificación. Porque, por ejemplo, yo puedo tener hoy día una sentencia del Tribunal Constitucional de mi país, pero recién me la notifican a partir de 15 días. A partir de la notificación comienza a correr el plazo procesal de 6 meses, estimado doctor. Entonces se podría hacer a través de eso si se cumple con nuestros 4 presupuestos procesales. Muy bien. Juan Carlos Rebollo nos dice, en relación a los derechos y sus características sobre la solidaridad, ¿cómo pueden convivir derechos comunitarios con individuales cuando estos son contradictorios entre sí? Depende de los derechos, estimado doctor. Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos de la solidaridad, por ejemplo, hablamos del derecho a la paz. Hablamos del derecho de la cooperación internacional. Entonces, ahí el doctor Armijos me conoce, no me va a dejar mentir. Yo soy una rortiana confesa de Richard Rorty y Eduardo Rabosí, que ellos apelan mucho a lo que es la educación sentimental, ¿no? Ellos apelan, doctores, de que uno debe siempre cuidarse de no transgredir la norma, no por el miedo a la sanción que se me pueda imponer, ¿vale? Sino porque yo soy consciente de que si, por ejemplo, yo ensucio mi medio ambiente, no solo me estoy perjudicando a mí, estoy perjudicando a mi vecino, estoy perjudicando a mi comunidad. Entonces, eso es lo que debe a mí impedirme transgredir la norma más que el miedo a la sanción que yo pudiera recibir. Entonces, yo ahí me decantaría un poco, como les comentaba, estimado doctor Rebollo, por Richard Rorty y Eduardo Rabosí y la educación sentimental. Y yo creo que si nosotros, miren cuántos colegas y tenemos el día de hoy conectados aquí, más de 50 colegas, 75 colegas. Imagínense si nosotros comenzamos a trabajar con nuestros niños desde la primera infancia, inculcándoles esto. Yo podría asegurarles que el futuro de Latinoamérica, no creo que ser muy utópica con estos doctores, sí sería diferente y podríamos lograr, digamos, un futuro en el que todos nos respetáramos sin ningún tipo de miedo a sanción, sino por el hecho de simplemente ser seres humanos y por nuestra propia dignidad de seres humanos, estimado doctor. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. El doctor Javier Fey dice, doctora,
no se interpretaría, voy a conectar estas dos preguntas porque están relacionadas, ¿no? Javier Fey dice, doctora, ¿no se interpretaría como una falta de garantía de derechos por parte del sistema el no tener un código procesal? Y complementando esto, pero a modo de comentario, Jorge Estrella nos dice, no contamos con una codificación procesal y tampoco contamos con maneras para que los gobiernos transitorios de los estados cumplan con las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ejemplos, Venezuela, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil. Disculpen el francés, pero la Corte, Comisión, cartas y demás instrumentos aceptados solo son saludos a la bandera, comenta Jorge Estrella. Gracias, doctor. Yo le comento, doctor, que no tanto, ¿ah? Porque si nos miren que el derecho, como yo les decía, a nivel del derecho internacional todo se relaciona. Le pongo un caso concreto de Perú. Cuando Perú ha estado negociando, en el caso nuestro, y tengo entendido que también los países que tenemos tratados de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, yo les invito a revisar, doctores, los textos de estos tratados internacionales. Uno de los puntos que más se ponía énfasis era que los estados cumpliéramos con las obligaciones que en derechos humanos previamente hubiéramos asumido. Y en caso que no lo hiciéramos, doctores, Estados Unidos, por ejemplo, tenía la facultad de deshacer el Tratado de Libre Comercio. Por ende, si bien es cierto, no existe, como es, un órgano coactivo propiamente dicho, estimado doctor, hay formas que a través del derecho internacional se puede ejercer presión para los estados para que estos cumplan con las recomendaciones que en buena cuenta los organismos internacionales puedan brindar para el cumplimiento de los derechos humanos. En el caso de Perú, por ejemplo, doctor, cada vez que hay algún tipo de viso de violación de derechos humanos, inmediatamente el gobierno de Estados Unidos está llamando, diciendo, oye, ¿qué pasó? Tú ya has firmado esto, no estás cumpliendo, mira que nuestro TLC está en peligro de ser restringido. Entonces, hay maneras, esto es un ejemplo el que yo le pongo, ¿no? Pero hay otras maneras en que se puede ejercer presión internacional, estimado doctor, para que esto, pues, en buena cuenta se pueda cumplir. Y además recordemos, doctores, que cuando hablamos de gobiernos no considerados como democráticos, antes teníamos doctrinas, la doctrina Betancourt, la doctrina Tobar, pero ahora contamos con una Carta Democrática Interamericana. Y la Carta Democrática Interamericana, doctores, que dicho sea de paso, fue elaborada por iniciativa tanto de Perú como de Canadá, doctores, establece que aquellos gobiernos que en buena cuenta no puedan ser considerados democráticos, inclusive se les puede excluir del seno de la OEA y de los beneficios que tiene ser parte de un organismo internacional como es la Organización de Estados Americanos. Muy bien, perfecto, estimada doctora. Muchísimas gracias por este desarrollo de los dos temas que correspondían estudiar en esta sesión. Para nosotros ha sido un honor. El día viernes tenemos también un siguiente tema con usted, así que estaremos atentos a podernos reunir nuevamente para continuar con el desarrollo de los temas de este programa. Le devuelvo la palabra, doctora, para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchísimas gracias, estimados colegas. Gracias de verdad por su asistencia y por acompañarnos el día de hoy. Una vez más a la Asociación Latin Juris, al doctor Damián Armijos y a la Universidad de Tabasco por la gentil invitación y nos estamos reencontrando el día viernes. Tengan todos y todas muy buena noche. Muchísimas gracias. Encantado, muchísimas gracias, muy buena noche igualmente con usted, doctora, y de la misma forma con todos ustedes, apreciados participantes. Nos veremos el día de mañana a la misma hora. Recuerden que hoy hemos tratado dos tópicos y habrá una pregunta por cada uno de ellos, los cuales se cargarán al blog de nuestra página. Eso sería todo. Que descansen, que tengan una feliz noche y nos veremos mañana en el mismo horario.